Los beneficios de la rodiola para la pérdida de peso, perdón, una de las funciones más importantes que tiene y de la que me voy a parar más tiempo y prácticamente es el leitmotiv de este vídeo, ¿no? El motivo por hacerlo, es que la rodiola regula las hormonas grelina y leptina y su interacción entre ellas dos. Estas hormonas son las responsables de avisarte, es las que le mandan al cerebro la señal de que o tienes hambre o de que ya estás saciado. En el otro vídeo que os dejé la etiqueta anteriormente, podéis ver, bueno, cómo se descubrió la rodiola y una serie de cuestiones, y sobre esto, sobre la grelina y la leptina, paso un poco de largo, ¿no? No me paro mucho. Por eso pensé que era interesante hacer como un segundo vídeo en el que sí que me centre un poco más en este apartado, ¿no? Y aquí lo vais a ver. Vamos a hablar de la grelina, ¿no? Es esta hormona que le llaman la hormona del hambre. ¿Cuáles son las funciones de la grelina? Pues la grelina regula el apetito, es la que nos dice al cerebro a través del hipotálamo si tenemos hambre o si no tenemos hambre, si es hora de comer o no es hora de comer. Es la que aumenta la sensación de hambre cuando tenemos el estómago vacío, ¿no? Estimula la secreción de insulina, por lo cual si está descompensada y nos hace que suba la insulina aleatoriamente, tenemos lógicamente más posibilidades de engordar. Modula la ingesta de alimentos, es decir, que nos dice cuándo y cómo es lo que nos apetece, ¿eh? Actúa, como os he dicho anteriormente, sobre el hipotálamo y balancea, que esto es importante, la ingesta y el gasto calórico. Es decir, la grelina es la encargada de llevar, digamos, la administración de las calorías, ¿no? Por decirlo de una manera un poco así, ¿no? Ella es la que controla cuántas calorías tenemos que consumir y cuántas calorías estamos quemando, por así decirlo, ¿de acuerdo? Si la grelina funcionase como un reloj suizo, no habría problema, porque nos diría, hemos quemado 200 calorías, necesito 200 calorías más, ¿no? Sería un poco así absurdo lo que estoy diciendo, pero para hacernos una idea. La grelina actuaría ahí como de árbitro, ¿no? Entre lo que gastamos y lo que consumimos en cuestión de calorías. La cuestión es que la grelina, cuando se descontrola este balanceo. Y cuando esto se desbalancea, comemos como si no hubiera un mañana cuando no tenemos más hambre. De hecho, esto lo notamos, yo muchas veces lo veo cuando alguien va a comer a una reunión y ya no tiene más hambre y trae los postres. Y aún no teniendo más hambre, sigue comiendo. ¿Por qué? Pues porque esto está desbalanceado. Le está lanzando al cerebro una señal de que tiene hambre, sobre todo de dulce, y realmente el cuerpo no lo necesita. La grelina está implicada en el crecimiento muscular, lógicamente, porque el crecimiento muscular se basa en, en que haya un momento en el que el músculo absorba nutrientes y crezca, ¿no? Y hay una parte aquí que es importante, que es cuando hay este eje ansiedad, hambre, comida, recompensa, cuando el cerebro entiende que nos recompensa cuando comemos, es cuando realmente estamos comiendo sin necesidad. Me explico. Si una persona, porque tiene estrés, porque no regula bien el cortisol, porque tiene en el día a día algún problema, nota esa ansiedad, normalmente le da por comer. ¿Por qué? Pues porque esta hormona, digamos que enlaza el sentido de recompensa con el de comer. Por lo cual, cuando la persona está en una situación de ansiedad, le da por comer. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más come, más grasa acumula y peor funciona la grelina, ¿de acuerdo? O sea que este es el responsable de que comáis cuando no tenéis hambre, la grelina, porque lo identifiquéis, ¿de acuerdo? La grelina sube cuando suben los niveles de estrés, como os decía antes, ¿no? Por lo cual es interesante controlar esos niveles de estrés para que la grelina esté controlada. Y algo que es bastante negativo para nuestra salud es que la grelina lleva grasa al hígado, por lo cual las personas que tienen hígado graso en parte es porque la grelina le está haciendo un mal trabajo, ¿no? a nivel de grasa, lógicamente. Todo esto hace que la grelina pueda ser una aliada o pueda ser un enemigo cuando queremos llevar la vida saludable y sobre todo cuando no queremos conservar grasa, ¿no? Esto, unido con las funciones de la leptina que vamos a ver ahora, esta descompensación es la que hace que muchas personas, aun llevando una dieta normal, no, incluso personas que tú pones a mirar que comen y quizás no comen mucho cada día, y a lo mejor hasta se mueven, caminan, van al gimnasio y realmente no logren perder grasa o perder peso. Y muchas veces
se debe a que la grelina está totalmente alterada, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la leptina. La leptina es, digamos, la hormona que le dice al cerebro que ya es suficiente, que ya hemos comido suficiente y que no necesitamos comer más. La leptina la producen las células adiposas, es decir, las células grasas, los adipocitos, por lo cual, si en las reservas de grasa del cuerpo, ¿no?, que normalmente en los hombres se acumulan en la parte de la cintura y en las mujeres en las piernas, en los glúteos y demás, ¿no? Si esa grasa, ahí se acumulan muchas toxinas porque el cuerpo no las excreta, no las expulsa de otra manera, hace que esa grasa que tenemos acumulada mande, digamos, mensajes distorsionados a la leptina. Es decir, que cuando las reservas de grasa se acumulan muchas toxinas que no se pueden expulsar, no funciona correctamente y entonces se crea resistencia a la leptina. Cuando se crea resistencia a la leptina, se facilita la lipogénesis. Esto suena un poco a griego, lo que quiere decir es que si no te funciona bien la leptina porque tienes demasiada grasa y esa grasa está además intoxicada por tóxicos, se facilita que se cree grasa nueva, es decir, que se siga fabricando grasa. Por lo cual, si esta hormona tampoco funciona correctamente junto con la grelina, es donde vemos un desastre, ¿no?, metabólico. Puede provocar diabetes y obesidad, lógicamente, cuando no funciona bien la leptina. Por lo cual, si entendemos que la grelina y la leptina funcionan bien, aquí no habría problema. Comerías cuando tienes hambre, el estrés no te afectaría, o sea, comerías simplemente cuando tienes que comer, y cuando ya el cuerpo no necesita más alimento, dejarías de comer. Pero lógicamente, esto en muchos casos se ve que no funciona correctamente y ahí es cuando buscamos maneras de controlar estas dos hormonas, ¿no? Y de esto vamos a hablar. ¿Qué estilo de vida es el que regula estas dos hormonas? ¿Qué necesitamos hacer para que tanto la grelina como la leptina funcionen correctamente? El primer punto sería, lógicamente, consumir rodiola rosea. ¿Por qué? Pues porque es un producto que, además de regular estas dos hormonas, hace que bajen los niveles de cortisol, o sea, todo lo que hemos hablado anteriormente, que ayuda a perder peso. Una opción muy interesante y muy recomendable es bajar el porcentaje de carbohidratos que comemos a diario, sobre todo los refinados, ¿de acuerdo? Hay carbohidratos que son más sanos y otros que son menos, todos los conocemos, no hace falta decirlo, ¿de acuerdo? Todos sabemos qué es lo que nos sienta mal, pero como tenemos ahí un problema con la ansiedad y con el cortisol, aun sabiendo lo que nos sienta mal, lo tomamos, ¿no? Otra opción es evitar el estrés, comer solamente cuando tienes hambre. Incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque la fibra va a darte más saciedad y además va a hacer que, bueno, que digieras mejor la proteína y demás, ¿no? Tienes que incrementar el consumo de alimentos crudos. Lógicamente me refiero a verduras, frutas y vegetales. ¿Por qué? Pues porque son los que más fibra tienen y también dan mucha saciedad. Un punto muy interesante que yo estoy desde hace relativamente poco probando es el ayuno intermitente, que es una manera muy efectiva de volver a regular nuestro sistema. ¿Qué es el ayuno intermitente? La mayoría los conoceréis, en otro vídeo hablaremos de ello con más detenimiento, pero una opción de ayuno intermitente es mantener un ayuno durante 16 horas y comer durante 8 horas. Esto no quiere decir que estés 8 horas comiendo sin parar, sino que todo lo que tienes que comer durante un día lo comprimas en esas 8 horas, ¿no? Hacer 3 comidas, 4, las que sean necesarias, pero, por ejemplo, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche puedes comer y desde las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente pues no comes nada, ¿no? Lógicamente, ahí sí puedes tomar líquidos, té, café, el que tome, agua y demás, ¿no? Esto sería una ayuda muy interesante para regular estas hormonas. Ya os digo que en algunos días haremos un vídeo sobre el ayuno intermitente. Como os he dicho, una opción es consumir rodiola. Claro, no todo el mundo sabe dónde conseguirla. Yo voy a hacer, lógicamente, una recomendación, como vengo haciendo en casi todos mis vídeos, y es esta que veis ahí en pantalla o que yo os voy a presentar aquí, ¿no? También la veis aquí, ahí arriba, esta, ¿no? Esta rodiola, la rodiola Plus de Nutrilite, tiene 10 miligramos de extracto de rodiola, que es suficiente. En un comprimido tiene 10 miligramos.
Hay personas que un solo comprimido le viene bien, ¿vale? Y son 10 miligramos. Estos 10 miligramos de rodiola durante X tiempo vas a notar enseguida el hecho ya de tomarlo hace para empezar que no tengas tanta hambre. De hecho, yo que estoy haciendo ayuno intermitente hace poco tiempo, me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana o así, me tomo un té o un café, depende del día, y me tomo una rodiola. Y aguanto perfectamente sin hambre hasta la hora de comer, que como a las 2 de la tarde y no es que tenga tampoco mucha hambre para comer, o sea, tengo el hambre normal. ¿De acuerdo? O sea, que te ayuda a regular ese hambre también. Cuando tú lo tomas, te notas que tienes mucha más energía. Yo, de hecho, una vez que hago eso, me voy a caminar una hora y media por la mañana y estoy perfecto, ¿no? Nosotros le hemos enriquecido esta rodiola con 75 miligramos de extracto de té verde. El té verde contiene catecolaminas, que son antiinflamatorias, antioxidantes, mejoran la resistencia a la insulina y evitan el hígado graso, por lo cual refuerzan todo el potencial que ya tiene la rodiola, ¿de acuerdo? También tienen 30 miligramos de acerola, que es una fruta que tiene unos altísimos niveles de vitamina C, que combaten los radicales libres, por lo cual, lógicamente, pues ayuda para el tema del envejecimiento. O sea, todo esto lo que hace es darle más aire a la rodiola para que funcione mejor. Y tiene extracto de espinaca, que es un potente antioxidante y está repleto de vitaminas, de minerales, como las vitaminas B, vitamina K, que hay pocos alimentos que la contengan, y es interesante también para reforzar la función de la rodiola, ¿de acuerdo?